Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía. Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días a todos. Pues vamos a empezar directamente. Espero que la información que presentemos sea suficiente. Tiene que ser concisa, no puedo extenderme mucho por el tiempo de una hora, y vamos a cubrir bastantes temas. Vean ustedes la primera pregunta que les hago. Siempre trato de hacer preguntas que hay que respondernos. ¿Conoces realmente los materiales que usas? ¿O lo estás utilizando porque te lo dijo un amigo y no sabes realmente cómo usarlo? Los temas que vamos a tocar van a ser: ¿qué son las cerámicas integradas? ¿Qué ventajas tienen? Los temas de fabricación de las carillas, las técnicas más bien de fabricación de las carillas, así como también las opciones de los cementos de resina, y al final vamos a ver un caso donde hacemos una pequeña muestra de la preparación, pero sí de cómo son las cementaciones y de los materiales de cementación, que creo que es algo que han estado preguntando ustedes. Entonces, vamos a ver qué son estas cerámicas integradas. ¿Qué es lo que normalmente un laboratorio dental usa? Ustedes van a notar que si visitan un laboratorio dental, va a tener cerámicas para metal, va a encontrarse también cerámicas por separado, que son libres de metal, marcas diferentes, y por otro lado encontrarán algunos que quizás estén haciendo prensados de cerámica sobre metal. Entonces, este tipo de componentes, al ser tres sistemas diferentes, pues puede producirnos algunas situaciones que no nos gusten mucho en el consultorio. ¿Cuál es el problema? Cuando se usan cerámicas de diferentes marcas, ustedes van a poder tener el problema de que presenten cambios en lo que son los tonos. Entonces pueden encontrarse quizás una cerámica de una marca en A2 y otra cerámica de otra marca en A2, y resulta que los tonos son parecidos pero no son idénticos. Y esto tiene que ver con las características particulares de cada marca, ¿sí? El terminado y el brillo también va a ser diferente, así como la capacidad de desgaste entre una marca de cerámica con la otra, entre el tipo de material que se esté utilizando. ¿Qué son las cerámicas integradas entonces? Estas cerámicas integradas
como su nombre lo dice, están integrando prácticamente todos los materiales para poder trabajar en cualquier tipo de restauración, ya sea metal, cerámica, libre de metal o prensada sobre metal. Como pueden ver ustedes en esta imagen, entonces vamos a tener materiales como polvos para generar las restauraciones metal cerámicas, poder utilizar en coronas y puentes con una estructura metálica, pero también poder utilizar este tipo de polvos en materiales refractarios y hacer carillas o incrustaciones cerámicas. O por otro lado, tener este tipo de lingotes que te permitan hacer prensados en restauraciones libres de metal o prensados también en restauraciones metalocerámicas. Esto de las restauraciones metalocerámicas es algo nuevo en México, aunque ya tiene mucho tiempo, y lo que nos ayuda o lo que le ayuda al laboratorio dental es aumentar su productividad y conseguir también excelentes características anatómicas, ya que una cerámica prensada sobre metal te va a permitir mantener la anatomía del encerado, pero ya en un material cerámico. En la siguiente imagen pueden ver ustedes estas características en unos estudios al microscopio electrónico de lo que son los cristales de feldespato. Estos cristales, vean ustedes, en una cerámica convencional, cómo los tamaños son grandes. Y es por esta razón, recuerden que necesitamos que las superficies estén glaseadas para que queden lo mejor cubiertas estas partículas de leucita y entonces no se consiga o no tengamos un exceso de desgaste. Sin embargo, lo que está ocurriendo con las cerámicas integradas es que tienen una partícula de leucita mucho más pequeña, con una dispersión diferente, lo cual te permite que sean más suaves, por llamarlas de alguna manera, y entonces no tengamos ese tipo de desgastes en los dientes antagonistas. Otras de las características de estas cerámicas: la fluorescencia. Tú debes de buscar que una cerámica sea siempre fluorescente, porque esto es lo que permite que las restauraciones se vean naturales ante diferentes tipos de tonalidades de luz y sobre todo ante las tonalidades de la luz negra. Aquí, como pueden ver en esta imagen, del lado izquierdo tienen un diente natural en un corte y del lado derecho tienen una cerámica de este tipo de cerámicas integradas, las cuales el reflejo de la luz negra produce esta fluorescencia, con lo cual las restauraciones se van a ver naturales. Los dientes por naturaleza son fluorescentes. Un material que no tenga fluorescencia va a tener el problema de que se va a ver negro. Entonces no se va a observar ningún tipo de restauración en la boca del paciente ante este tipo de luz. El laboratorio dental puede tener estos problemas de la fluorescencia cuando va a hornear muchas ocasiones la cerámica, ya que los cristales fluorescentes se van quemando con cada horneado. Una de las características que tiene esta cerámica es que su temperatura de horneado es un poco más baja que las convencionales y esto le da mayor durabilidad a los cristales fluorescentes. Lo mismo ocurre con la opalescencia. La opalescencia es algo que nos estamos empezando a preocupar cada vez más, ya que los dientes son opalescentes. Y recordemos qué es la opalescencia. Pueden ver ustedes este cristal. Es un cristal opalescente de esta cerámica, cerámico IC, y notarán que existen o le está dando la luz de diferentes maneras. Cuando la luz da por el frente, se va a observar siempre un tono oscuro, azul, grisáceo. Todo va a depender del tono del fondo que esté o contra el que esté este cristal. Por el otro lado, si tenemos una luz que está pegando por un lado o por atrás, se van a observar estas tonalidades naranjas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que aplicado esto a los dientes en sus restauraciones, pues nos van a lograr dar la opalescencia que tienen los dientes naturales. Pueden observar ustedes en esta imagen cómo se observan algunas áreas grisáceas,
pero al lado se observan también estas áreas naranjas o amarillentas, y eso es el efecto opalescente que tienen los cristales cerámicos para tratar de igualar la naturaleza de los dientes. Una ventaja para el laboratorio dental, y que para nosotros también puede ser útil, porque nosotros queremos siempre que el laboratorio dental nos entregue las cosas bien y rápido. Entonces, en cuanto a producción se refiere para el laboratorio, este tipo de cerámicas, como se pueden utilizar el mismo material para cerámicas, o más bien para restauraciones libres de metal, como para restauraciones que llevan una estructura metálica como base, van a poder los técnicos hacer prácticamente las inyecciones en libres de metal o con una base metálica, todo a la vez. Esto les ahorra tiempo. Lo mismo ocurre con los procesos de horneado. Todo lo pueden hornear a la vez, con lo cual ahorran tiempo. Imagínense una rehabilitación donde se necesitan carillas, donde se necesitan puentes metálicos, en casos posteriores, donde se necesitan coronas completas. Bueno, pues todas estas situaciones le ayuda al técnico dental a restaurar, más bien a hacer las prótesis y a hornear en una sola intención todo. Asimismo, el sistema, como es integrado, también tiene una serie de tintes que se pueden aplicar para todo tipo de restauración, sea libre de metal o sea con estructura metálica. Estas son las indicaciones a las cuales podemos nosotros utilizar este tipo de materiales. Es importante mencionar que en restauraciones libres de metal, en restauraciones total cerámicas, no se pueden hacer puentes, deben hacerse restauraciones unitarias con estas cerámicas integradas. Pero se pueden hacer, por supuesto, puentes que tengan una estructura metálica, y se puede montar la cerámica ya sea prensada, como comentaba yo, o de manera aplicación de los polvos, como es la técnica convencional. El siguiente tema: ¿cuáles son las técnicas de fabricación de las carillas de porcelana? Mi pregunta aquí va: ¿cada uno de ustedes sabe realmente qué técnica están utilizando su laboratorio dental? La primera de ellas son las carillas prensadas, y las carillas prensadas o carillas inyectadas necesitan el uso de estos lingotes cerámicos. Y aquí es donde empezamos a tener las dudas. Tenemos diferentes tipos de lingotes que van a ser aplicados de acuerdo a la técnica restaurativa. Y vean, tenemos lingotes en tono dentina, lingotes en lo que se llaman series de valor, o BS. Esto recuérdenlo muy bien, porque son de los lingotes más utilizados. Tenemos también los series neutral. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres? Los tono dentina manejan prácticamente los tonos Vita, de tonos A a los tonos D. Tienen mayor opacidad. Después tenemos los tonos de valor. Como su nombre lo dice, aquí no cambia realmente el material como tal en su color, sino cambia en el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser más claros o más oscuros. Este tipo de materiales de lingotes en sus series de valor son altamente translúcidos. Y por otro lado, como último, tenemos los series neutral, y en estos lo que va a cambiar es la opacidad. Aquí es donde vamos a tener materiales totalmente transparentes para cuando quieren hacer ustedes las carillas que les llaman ahora como si fuera lente, que son altamente delgadas y nada más queremos modificar la forma, pero no queremos realmente cambiar el tono. Entonces vean, tonos de dentina. Tenemos 16 tonos AD, ¿sí? Existen tonos de blanqueamiento también. Como les comentaba yo, son más opacos y estas se utilizan mucho cuando se requiere una mayor estética, pero también se necesita aplicar
esmaltes para conseguir la translucidez, en lo que se llama la técnica de cut-back. Vamos a ver algo al respecto. Miren, en esta imagen, que es aplicado a coronas sobre todo, más que a carillas, coronas individuales, tenemos nosotros ya lo que son las coronas, en las cuales se recortó la parte del tercio incisal y con esto estamos consiguiendo el espacio para poder colocar otras dentinas en polvo u otros esmaltes. Y eso es lo que se llama la técnica cut-back. Prácticamente todo el tercio incisal es el que se está removiendo, se generan estas pequeñas imperfecciones para ir dando variaciones de tonalidad y translucidez y se puedan ir aplicando cerámicas para mamelones, se pueden ir aplicando esmaltes de diferente translucidez o diferente tono también, que esto podrá hacerlo el técnico con su habilidad, para que una vez al terminado del cocimiento, del horneado y del glaseado, tengamos este tipo de restauraciones que simulan muy bien la naturalidad. No es necesario con este tipo de cerámicas hacer cofias y sobre esa montar toda la cerámica. Cada vez es más utilizada la técnica de cut-back, puesto que mantiene en mejor estado la estabilidad y el contorno de nuestras restauraciones. Tenemos ahora las series de valor, o BS. Este tipo de lingotes, como les decía yo, tienen alta translucidez. Solo va a cambiar el valor, van a ser más claras o más oscuras, pero el valor es el mismo. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo voy a conseguir el tono que necesito para mi paciente? Esto va a depender de la técnica de maquillaje. La técnica de maquillaje utiliza tintes que ya tienen las tonalidades específicas para el caso que estemos realizando en particular. ¿Qué ventaja tiene esta técnica de maquillaje contra las otras o la técnica de utilizar los lingotes de dentina? En esta siempre hay posibilidad de hacer correcciones de color a través de la remoción de los tintes. Entonces, si el técnico se da cuenta que no ha quedado bien la restauración, puede eliminar con cuidado el tinte y colocar un nuevo tono que sea más apropiado para el paciente, cosa que es más difícil de realizar cuando las carillas son hechas con los lingotes de dentina. Vean en esta tabla la numeración de BS0 hasta BS5. BS0, como ven, es para los casos bleach, para los casos de blanqueamiento. BS5 es para los tonos más oscuros. Entonces, las carillas los tonos de las carillas más utilizados con este sistema y con la técnica de maquillaje van a ser BS2, BS1 y en otras ocasiones BS3. Por último, las series neutral son las menos utilizadas, puesto que no son tan conocidos este tipo de lingotes, pero son los que nos dan suficiente translucidez, como les decía yo, para los lentes, las carillas que se les llaman de lentes de contacto, que solo queremos modificar la forma, pero que no nos modifiquen el tono. Y tenemos los casos más extremos para dientes muy opacos o dientes que se hayan realizado el blanqueamiento, como es el caso O3, que es el tipo de tono del lingote que es utilizado. Nuevamente, este tipo de lingotes va a utilizar la técnica de maquillaje y es la técnica que les voy a mostrar en los procedimientos que vamos a ir viendo a continuación. ¿Cómo se hace una carilla? La primera de las carillas prensadas, una de las ventajas que tiene el técnico es que siempre va a saber exactamente cómo va a quedar la forma de las carillas. ¿Qué ventaja nos da a nosotros como dentistas? Bueno, pues el técnico puede hacer un encerado en una cera que sea alta resistencia a la temperatura, o puede hacerlas en acrílico o en Duralay o en acrílico blanco, y a nosotros enviárnoslas para hacer una prueba de las carillas previamente. Con eso nosotros podemos modificar contorno, podemos ver la forma, que es más fácil de hacer en este momento. Una vez que se tiene la carilla ya realizada en cera, es necesario hacer el procedimiento del prensado.
Para poder lograr esto necesitamos generar un cubilete cerámico donde vengan o donde se incluyan estas carillas. Y estos son los diferentes materiales que pueden ver, o más bien los instrumentos o equipos que necesita el técnico para poder hacer el prensado. Las bases, donde se van a colocar las carillas o restauraciones cerámicas, y los conformadores de hule que te van a permitir dar el soporte al material cerámico. Por último, los émbolos o los pistones para hacer el prensado. Esto es todo en proceso de laboratorio. Entonces lo que hace el técnico es montar las carillas en esa base, en esa peana, como lo ven ustedes aquí, siempre colocándolas en esta dirección, porque uno de los problemas que pueden tener es que la zona del centro mantenga mucho calor, y cuando se mantiene mucho calor, la cerámica se mantiene derretida en el proceso de inyección, y eso hace que puedan quedarnos los márgenes poco adaptados. De ahí que siempre deben de quedar en esta dirección. Se va a vaciar el investimento cerámico una vez que hayamos puesto nosotros el cilindro previamente. Estos son unos cilindros de hule, de goma, que una vez que ha fraguado completamente ese investimento se puede retirar fácilmente. Al final necesita tener este rasador o nivelador, que es lo que nos va a permitir que se consiga una superficie perfectamente plana para poder hacer la inyección en el horno de inyección o de prensado. Transcurridos los 20 minutos, que es el fraguado de este material cerámico, se remueve este rasador, se remueve el cilindro y se remueve la peana que está en la parte inferior. Vamos a colocarlo en un horno de desencerado que ya esté caliente a los 850 grados y nos vamos a esperar de 45 a 60 minutos a que se logre el desencerado completo. Vamos a colocar también aquí los pistones o émbolos para la inyección. No se debe de colocar en lo absoluto ninguna cerámica en este momento. Solo estamos desencerando. Y ahora meteremos nosotros ese cilindro con el lingote que hayamos seleccionado, con el pistón encima, y lo metemos en los hornos especiales para inyección. Este es uno de ellos. Entonces se coloca en esta parte el cilindro y posteriormente se acciona el programa y de manera automática va a temperar el lingote, va a producir la inyección. Transcurrido el tiempo, se saca del horno el cilindro y esperamos a que enfríe. Ya que enfrió, vamos a recuperar esta restauración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hay que recortar una parte que es toda la zona donde estaba nuestra peana, y esto es todo el cilindro de inyección. ¿Sí? Este es el émbolo y estamos marcando para el nivel de corte. Eso nos va a permitir llegar a la zona más cercana de la restauración sin que dañemos ninguna de sus partes. Posteriormente, con un sandblaster, con un arenador, podemos recortar alrededor para obtener nuestra pieza. Todavía no está completamente libre del investimento. Aquí es donde se debe de tener mucho cuidado, pues es donde se corre el riesgo de romper los márgenes. Después, con nuestro sandblaster, con mucho cuidado, de hecho se cambia incluso la presión del sandblaster, se debe de cambiar también el tamaño de la partícula de la arena que está siendo utilizada, se va recuperando la carilla. Y aquí lo pueden observar, es el mismo diseño del encerado. Ahora lo que es necesario realizar es recortar los cueles. Después del recortado de los cueles y el tallado cuidadoso, se prueba la carilla en el modelo. Y aquí es donde se puede observar que tengamos un ajuste completo en el margen de nuestra restauración. Noten ustedes aquí en la carilla sobre el modelo cómo se consigue suficiente translucidez. Sin embargo, todavía no nos está dando un tono específico.
Otra de las situaciones, más bien, a las que se encuentra o en las que se encuentra el técnico dental es que una vez que tiene esta carilla o tiene esta restauración cerámica y necesita volverla a hornear, pues los márgenes se pueden redondear o se puede distorsionar de alguna manera, porque no tiene ningún tipo de soporte. Recuerden, son restauraciones completamente cerámicas sin ningún tipo de base metálica. Para esto se desarrollaron este tipo de materiales, que es un gel refractario. Lo que hace el técnico es rellenar el interior o la cara interna de la carilla, simplemente la lleva a la base refractaria y ya puede hacer el entintado si gusta para dar las caracterizaciones. Con esto va a conseguir el soporte necesario para que no se deforme en el proceso de horneado de los tintes cerámicos que se van a aplicar sobre la carilla. Estos tintes cerámicos son de menor temperatura que el material cerámico y esto permite también ayudar a reducir cualquier distorsión. Entonces vamos a tener diferentes tipos de tintes. Estos tintes que tienen los tonos Vita, y vamos a aplicarlos de acuerdo al tono que hayamos seleccionado. Se entinta todo el tercio medio del tercio cervical hacia el tercio medio y adelgazando esta parte del tercio medio hacia incisal, porque aquí mismo vamos a aplicar un tono de esmalte. En el siguiente paso, sin haber horneado todavía, simplemente vamos a aplicar los tintes de esmalte, que existen también diferentes tonalidades de estos tintes, y se va a pincelar sobre todo el tercio incisal y vamos a mezclar en la parte del tercio medio con el tinte de dentina que ya hemos aplicado. Vibramos para que quede una superficie uniforme, que no queden grumos, no queden acumulaciones, y después se mete a hornear. Transcurrido el tiempo de horneado, vamos a tener nosotros ya una restauración caracterizada. Noten cómo cambió la restauración, cómo ya tiene una intensidad en el tono cervical y cómo mantiene esa gran translucidez en el borde incisal. También observarán ustedes esta translucidez intermedia gracias a la combinación de los tintes de dentina con los tintes de esmalte. Aquí es importante para nosotros, si solo vamos a realizar una carilla o dos carillas en una arcada, que le podamos dar la información al técnico dental, por lo menos una fotografía, para que él sepa hasta dónde debe aplicar este tipo de tintes. De otra manera, podría ocurrirnos que queden carillas con una capa de tono de dentina demasiado hacia incisal y muy poco borde incisal translúcido comparado con los dientes naturales que se encuentran a los lados de estas carillas. Vean la gran ventaja de las carillas también. Podemos mantener con esta técnica una carilla extremadamente delgada. 0.3 milímetros. Son extremadamente delgadas. De esta manera podemos seguir manteniendo nuestras preparaciones para carillas que no deben de pasar del 0.5 milímetros, 0.3, 0.5 milímetros de preparación, y con esto no tener tampoco dientes sobrecontorneados. Ahora, solo el técnico dental que tiene un horno de prensado puede hacer carillas prensadas, pero eso no limita a los demás técnicos a la realización de las carillas, y esto se realiza con la técnica del modelo refractario. En el modelo refractario se está copiando los dientes preparados y sobre eso se van a utilizar los polvos de las cerámicas. Estos diferentes materiales refractarios existen específicos para carillas, como este que ven ustedes aquí, se llama Duceralay, este investimento, pero también dependiendo del tipo de investimento cerámico de prensado, que tenga el mismo coeficiente de expansión térmica que la cerámica, podrá ser utilizado entonces para elaborar los modelos. Son dos opciones diferentes, una específica para modelos refractarios y esta otra que es el mismo investimento cerámico para el prensado,
se puede utilizar para el modelo refractario. Una de las características en particular que tiene este tipo de investimento, el que está arriba, el Duceralite, es esta. Tiene una cerámica en pasta. Esta cerámica en pasta, que se llama connector paste o pasta conectora, es una cerámica azul, la cual el técnico en el modelo refractario la va a pintar y la mete a hornear. Lo que consigue con esto es sellar todos los espacios que quedan en el modelo refractario y va a conseguir también tener la primera capa cerámica, y de esta forma no se le va a separar nada de la cerámica que vaya aplicando. Todo queda perfectamente adherido. Va a mantener la forma que está realizando desde un inicio el técnico. Puede ser utilizado con cualquier material refractario para modelos de esta técnica de carillas. Si no es utilizado, lo que tiene que hacer el técnico es desgasificar el modelo y después mantener siempre humectado, porque al ser un material poroso va a estar absorbiendo la humedad, y el técnico, al estar colocando la cerámica en polvo, recuerden, esta se mezcla con líquidos, si el modelo refractario no está humedecido, va a estar absorbiendo los líquidos y le va a dar problemas en la colocación adecuada de la cerámica. Aquí tenemos la técnica. Se aplica una primera capa de dentina, se hornea, después se aplican las diferentes capas de dentinas y esmaltes que desee el técnico. Aquí va a depender de qué tanto le pidamos nosotros de estética o de detalle. No basta con hacer o solicitar un tono A2. Nosotros podemos pedir mayor translucidez en algunas áreas, podemos pedir tonalidades diferentes, tonalidades combinadas o esmaltes que sean de tonos no necesariamente el de siempre, sino que tengan variedades como azules, morados o grises, ya que todo esto es factible lograrlo con esta técnica donde se utilizan los polvos cerámicos sobre el modelo. Y al final podemos conseguir los mismos resultados. Podemos conseguir también carillas que sean extremadamente delgadas, como la que pueden ver ustedes aquí. 0.3, 0.5 milímetros, va a depender del técnico. Una vez que tenemos esta carilla ya terminada, es entonces donde tenemos que tener el cuidado nosotros en el consultorio, porque las carillas son extremadamente delgadas, son extremadamente quebradizas. No importa que les digan que es el material más resistente del mundo, por lo delgado que es el material restaurativo en este momento, es muy fácil de fracturarse. El técnico les debe de entregar a ustedes grabada la carilla con ácido fluorhídrico, la cara interna de la carilla, para que ustedes puedan hacer el proceso de cementación. Y es a donde vamos a nuestro siguiente punto, la selección de los cementos de resina. Si ustedes van al depósito dental y piden un cemento de resina, pues les van a dar una gran variedad de cementos y necesitamos nosotros tener el cuidado de qué opción, qué debemos utilizar para cementar específicamente las carillas. Estos son algunos de los instrumentos y materiales que se van a necesitar para el proceso de cementación. Requerimos un silano, requerimos un adhesivo y la técnica de grabado total. Esta siempre es recomendada para el manejo de las carillas, la técnica del grabado total. Por supuesto, seleccionar correctamente el cemento de resina. Y lo pongo, parece absurdo, pero bueno, necesitamos una unidad de fotocurado, necesitamos nuestra lámpara. Bueno, las características de la lámpara también son importantes para el curado correcto de las resinas. Vamos a necesitar bandas matrices, bandas de celuloide o metálicas que nos permitan aislar los dientes adyacentes a donde hagamos la cementación y por supuesto todos nuestros instrumentos y pastas de terminado y pulido. ¿Cuál cemento utilizo? Podemos en la actualidad dividir los cementos de resina, ojo, los cementos de resina, en dos tipos. Los cementos fotocurables, que se pueden volver duales. Y número 2, los cementos autoadhesivos duales. Puede parecer confuso.
Y de hecho estoy marcando en 2 colores diferentes los textos para que ustedes ubiquen la información de cada uno de ellos. Entonces los cementos fotocurables los estoy marcando en verde y los cementos autoadhesivos duales los estoy marcando en azul. Este tipo de cementos, los primeros, los cementos fotocurables, se les llama cementos estéticos de resina, porque tienen toda la variedad de los tonos vita, perdón, no es cierto, tienen una gran variedad de tonalidades de claro, medio y oscuro para poderse aplicar con todas las cerámicas en los diferentes tonos vita. Esa es la información correcta. Y son fotocurables por naturaleza. Sin embargo, nosotros podemos volverlos duales. ¿Cómo es esto? Características particulares de un cemento de resina para las carillas. Necesitamos que forme una película extremadamente delgada. En los modelos refractarios o en el modelo antes de elaborar la carilla siempre se aplicó un espaciador, y este espaciador es lo que nos está permitiendo que el cemento tenga lugar entre la carilla y el diente. De otra manera nunca conseguiríamos el ajuste completo. Entonces necesitamos, para este asentamiento correcto, que el espesor de la película sea muy delgado. Y otra característica importante: prueben ustedes su cemento de resina actual y lo pueden hacer entre 2 pedacitos de vidrio, ¿sí? 2 láminas de vidrio. Coloquen una gota de su cemento, presiónenla y vean si no se escurre. Si se está escurriendo, tengan cuidado con ese cemento, porque es fácil que se les muevan las restauraciones. Necesitamos que las carillas no se muevan en la boca durante el proceso de cementación. Y nosotros estamos moviéndonos constantemente cuando realizamos la cementación de las carillas. Les decía yo, vienen en estos tonos, claros, medios, oscuros, y hay opacos o totalmente translúcidos, y se denominan pastas base. Entonces, esta pasta base es exclusivamente fotocurable y es la que vamos a utilizar nosotros para el proceso de cementación de la carilla. Cada compañía tiene sus propios tonos o te da sus nomenclaturas específicas. Estas son para calibra y aquí vienen los correspondientes a la información correspondiente a cada uno de los tonos que deben utilizarse con respecto a los tonos bit. Algo poco utilizado en México son este tipo de pastas, las pastas de prueba de color. Son pastas hechas a base de agua, o más bien que tienen una base de agua, entonces se pueden lavar fácilmente, pero tienen el mismo tono que las pastas base, con lo cual nosotros podemos probar primero el color de ese cemento en el diente y ver realmente si es el adecuado. ¿Qué es lo que nos ocurre en la mayor parte de las veces, o lo que me he dado cuenta en la mayor parte de las veces? Pues que solo nos quedamos con un cemento translúcido y queremos eso utilizarlo para todo. Pero bueno, esa es decisión de cada uno de ustedes, qué tipo de cemento en sus tonalidades utilizar. Existen todos estos componentes que nos van a ayudar a trabajar y conseguir resultados estéticos mejores. Por último, si nosotros quisiéramos convertir ese cemento fotocurable en dual, existen este tipo de catalizadores. Son catalizadores de doble consistencia, uno de consistencia regular y uno de consistencia alta. ¿Qué quiere decir esto de consistencia alta? Que van a ser más espesos y son recomendados mezclarlos con la pasta base cuando vayamos a hacer la cementación de restauraciones posteriores. Este tipo de cementos fotocurables no son exclusivos en su aplicación para las carillas. Los podemos ver o utilizar prácticamente en todos los casos de la odontología. Aparece, por supuesto, también la necesidad de lograr una muy buena unión entre la cerámica y el material de resina.
Como ustedes saben, hay siempre una diferencia entre los componentes. Las cerámicas son materiales inorgánicos y las resinas son materiales orgánicos. Esto es en su composición química. Entonces no son compatibles por sí mismos y no lograrían una adhesión. Para conseguir esta adhesión requerimos forzosamente el silano. El silano lo que nos va a dar es lograr la adhesión a la cerámica y lograr la adhesión a la resina que estemos aplicando. Actualmente ya son mucho más fáciles de utilizar. Simplemente vienen en jeringas, tomamos una gota del material que necesitamos y lo aplicamos en el interior de la superficie de la carilla que fue grabada completamente. Debemos utilizar adhesivos con la técnica de grabado total. Y vean, aquí les estoy mostrando dos frascos que no todos los sistemas de adhesión lo tienen. En este caso tenemos nosotros Prime & Bond NT, que es el adhesivo que tiene pues más de 20 años de aplicación y con muy buenos resultados. Pero nosotros podríamos convertirlo también en un material dual, en un adhesivo dual. Y esto se logra gracias a este otro componente, que es el activador de autocurado para el material. Tomen en consideración esto. Si ustedes están utilizando otra marca de adhesivo, no pueden utilizar este catalizador con su adhesivo, ya que cada marca produce un catalizador específico, autocurable, específico para su adhesivo. En la actualidad solo dos marcas, hasta donde sé, aquí en México tienen este catalizador dual. Una es Prime & Bond y la otra es Solo. Con eso estaríamos cubriendo la información de lo que es el primer cemento y es el que vamos a utilizar para la cementación de carillas. Pero también tenemos este otro tipo de cementos que son muy fáciles de utilizar y por los cuales se ha tratado de buscar su aplicación en la cementación de carillas. Y son los llamados cementos autoadhesivos duales. ¿Qué características tienen estos cementos autoadhesivos duales? Que nos evitan la necesidad del grabado con el ácido fosfórico y nos evitan también la necesidad de la aplicación de los agentes adhesivos. Por tal motivo, son muy fáciles de utilizar. Están compuestos prácticamente de un nuevo sistema de resinas. Son resinas ácidas, que son las resinas que producen el grabado, que una vez polimerizadas se neutraliza ese efecto ácido. Contienen un promotor de adhesión que tendría la función de los adhesivos y tiene un sistema iniciador nuevo también que los hace más eficientes. Estos cementos es necesario siempre utilizarlos de manera dual. No se pueden utilizar fotocurables, siempre van a ser duales y ustedes los pueden identificar porque vienen en este tipo de jeringas que tienen un doble barril, las jeringas, y tienen una punta mezcladora. En este caso tenemos SmartSem 2 como uno de los ejemplos de este tipo de cementos autoadhesivos duales. Logramos una buena adhesión, sin embargo nunca va a ser tan grande como la adhesión conseguida con los cementos utilizados con la técnica de grabado total y aplicación de adhesivos. Además, es importante que todas las superficies del diente hayan sido tratadas, tanto la dentina en la preparación como el esmalte. Si nosotros tenemos esmalte intacto, es difícil que se consiga una adhesión completa. Aquí pueden ver ustedes información al respecto de del proceso de lo que es el espesor de película y notarán que las partículas o la película es mucho más grande, entonces no es tan indicado para las carillas. Sí podemos conseguir un buen nivel de adhesión, pero por algunas otras de sus propiedades no son tan eficientes para la cementación de carillas. ¿Sí? Aquí ven ustedes grosores de película. Muy bien, y podríamos decir que estas son las indicaciones. La única diferencia que hay entre las dos, vean ustedes, son que los cementos fotocurables requieren
o más bien la aplicación en las carillas de porcelana, es la gran diferencia que se tiene entre uno y otro. Los cementos fotocurables serán utilizados para las carillas de porcelana y el resto de las aplicaciones puede ser realizado de manera dual. Lo mismo ocurre con nuestros cementos autoadhesivos, en los cuales las carillas de porcelana no son la indicación primordial, pero sí podemos utilizarlo para el resto de las restauraciones donde sean procedimientos más sencillos para nosotros. ¿Qué característica tienen en particular estos cementos que forman una fase de gel? Sabemos que los cementos de resina, una vez endurecidos, son muy difíciles de eliminar de la zona de unión entre el diente y la restauración, y eso nos puede generar problemas periodontales posteriores si no tenemos el cuidado de la remoción. Entonces, estos van a conseguir o van a tener esta fase de gel. Esta fase de gel dura 10 segundos esta fase de gel se logra a los 10 segundos habiendo aplicado luz con una lámpara que tenga esta cantidad de miliwatts, 500 miliwatts por centímetro cuadrado. Consideren ustedes entonces cuál es la potencia que tiene su lámpara. Si ustedes tienen una lámpara que tiene 900 o 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, no le vayan a dar 10 segundos porque ya van a estar polimerizando completamente la resina. Solo van a requerir un par de segundos para lograr esta fase de gel y poder remover fácilmente los excedentes de resina. Otra cosa importante, las lámparas LED. Tengan cuidado con las diferentes marcas que hay de lámparas LED, porque necesitamos para un curado correcto que la luz azul que esté generando tenga este rango de tono, 470 nanómetros de color azul. Son especificaciones que deben de considerar ustedes cuando estén seleccionando su lámpara. La lámpara o el uso de una lámpara inadecuada puede producirnos los problemas realmente posteriores a la cementación, en que no hayamos logrado un endurecimiento correcto de nuestras resinas. Bueno, para terminar en esta cuarta parte de nuestra presentación, pues vamos a ver lo que hemos analizado previamente en un caso clínico. Un caso de este paciente que tiene pues varios problemas en el esmalte, varias hipoplasias en el esmalte. La superficie del esmalte es dura, aunque tiene estas manchas, están calcificados. Y esto es importante para nosotros porque si encontramos pacientes con hipoplasias que siguen suaves, las carillas no son la mejor opción. Se van a desprender fácilmente. El proceso de preparación siempre van a ser muy delgadas nuestras preparaciones, 0.3, 0.5 milímetros, y debemos de generar un margen que sea bien delimitado. ¿Qué tanto vamos a esconder el margen en nuestra línea gingival? Eso va a depender de la línea de la sonrisa y de qué tanto se esté mostrando, qué tantos cambios de color tengamos que realizar nosotros en estos dientes. En ocasiones podemos nosotros generar una terminación a nivel del margen gingival. Si no se tienen problemas de tonalidad muy grandes, un cemento translúcido pues nos va a evitar que se note cualquier zona de unión entre el diente y la restauración. No lo tengo preparado en esta porque no es el objetivo, pero es importante mencionar también el tipo de material de impresión que estén utilizando. Les puedo decir que para conseguir éxito en las carillas necesitamos alta precisión. Vean, estamos obteniendo preparaciones de 0.3 a 0.5 milímetros de desgaste. Necesitamos que los materiales tengan alta precisión. Por tal motivo les recomiendo que utilicen en el 100% de los casos vinil polisiloxanos o llamados silicones por adición. Dentsply tiene dos marcas, una es Reprosil y otra es Aquasil, pero bueno, ustedes encontrarán diferentes marcas también en el mercado. Otra es Shermac, tiene gran variedad de diferentes materiales de vinil polisiloxano.
¿Cómo debemos tener preparada nosotros la carilla antes de la cementación? Nosotros pudimos haber probado la carilla en la boca, ¿eh? Siempre es recomendable probarla con cuidado. Nunca la vayan a presionar en la cara labial, siempre tómenla del borde incisal o utilicen los instrumentos adhesivos que hay disponibles para poder llevarla a la boca. Entonces necesitamos eliminar cualquier resto de saliva que haya quedado. Esto se puede hacer con ácido fosfórico o se puede hacer también sumergiéndola en alcohol para remover cualquier resto de saliva. Posteriormente lavamos, secamos perfecto, que no nos quede ningún resto de estos materiales que utilizamos de limpieza, y vamos a aplicar silano. Una capa de silano en el interior, en la zona que está grabada. No lo vayan a extender al resto de las áreas porque entonces el cemento se les va a adherir en esos lugares y les va a costar mucho trabajo removerlo. Simplemente el silano lo tenemos que dejar secar. Hay quienes dicen déjalo secar 1 minuto. Lo importante es que esté completamente evaporado. También podemos hacer, o lo que podemos hacer es aplicarlo y con un poco de aire nosotros irlo secando. Personalmente yo lo que hago es aplicarlo y dejarlo evaporar por sí solo. No debemos de tocar esta superficie. ¿Ok? Si van ustedes a cementar varias carillas, como en este caso que es de canino a canino, necesitan ustedes ordenar las carillas de acuerdo a la manera en que las van a cementar. No las tengan revueltas, no confíen en que pueden identificarlas fácilmente. Hay que ponerlas en un orden de cementación para no colocar las carillas izquierdas del lado derecho, que es uno de los errores más comunes que se cometen. Si teníamos provisionales, los removemos, limpiamos completamente con pastas libres de flúor, puede ser piedra pómex también, cualquier material que no tenga nada de flúor para remover cualquier detritus que nos pudo haber quedado en la superficie de la carilla. Lavamos y dejamos entonces ahora la aplicación del grabado total. Recuerden, el grabado total lo vamos a hacer protegiendo los dientes. Vamos a grabar durante 15 segundos el esmalte y después nos extendemos a la dentina, otros 10 segundos nada más. Transcurrido esto, eliminamos lavando y después removemos el excedente de humedad. Nunca sequen, nunca desequen la superficie. Los adhesivos consiguen mejor adhesión en superficies que están ligeramente húmedas. Aplicamos nuestro adhesivo, nos esperamos 20 segundos y adelgazamos con aire. Después vamos nosotros a llevar nuestra carilla en la cual le aplicamos el cemento. No coloquen el cemento en la boca, siempre colóquenlo en la restauración. Los materiales de resinas también responden al calor y pueden empezar a preendurecerse. Entonces es preferible colocar una gota en el interior de la carilla, extenderla para cubrir toda la superficie y deslícenla. Vean dónde está colocado el dedo en este caso. No está presionando la cara labial, sino se está deslizando siempre de incisal hacia cervical. Esto nos va a permitir que se adapte a su lugar la carilla y los excedentes también salgan hacia cervical. Aquí es donde nos va a ayudar entonces ahora la fase de gel. Removemos los excedentes antes de curar a la fase de gel. Podemos aplicar ahora estos 10 segundos. Removemos con instrumentos, con explorador, con hilo dental. Podemos remover en las áreas interproximales. También este gel. Y posteriormente vamos a curar 20 segundos cada cara. 20 segundos vestibular, 20 segundos incisal y 20 segundos por palatino. Con eso conseguimos nosotros el curado completo de este material de cementación. Una vez que hemos hecho la cementación de todas las carillas, vamos a remover los excedentes que nos pudieron haber quedado. Para eso existen
nuestras tiras de lija, utilicemos las tiras de lija más finas. Podemos utilizar también piedras o fresas de diamante fino o extra fino para hacer el ajuste oclusal. Cabe mencionar, nunca vayan a hacer ningún tipo de ajuste antes de cementar. Las restauraciones de cerámica, todo el mundo lo ha dicho, pero lo vuelvo a repetir, las restauraciones de cerámica logran la mayor resistencia una vez que están cementadas y así no se fracturan. Muy bien, y después de este ajuste podemos nosotros terminar, si fue necesario, retocar con algo de diamante algún área de nuestra restauración con pastas diamantadas. Podemos pasar con pastas diamantadas cercanas a la región del margen y a todas las áreas de la terminación. Y aquí podemos ver el caso hecho de canino a canino. No se ha hecho la rehabilitación inferior y va a depender de la sonrisa del paciente el que podamos hacer una extensión de estas carillas, quizá hasta premolares. Las carillas podemos llevarlas hasta, si nos lo permite los contactos oclusales y el desgaste cuspideo, poder llevarlas hasta los premolares y con eso mejorar la estética, la sonrisa de nuestros pacientes. Bueno, creo que estoy terminando a tiempo, unos 4 minutos a tiempo, o antes más bien. No sé si haya preguntas con las que podríamos empezar con todo gusto. Aquí les dejo mis datos también, para cualquier duda se puedan comunicar conmigo, Roberto Guzmán de la Llave, y mi correo electrónico rguzman@dentsply.com.mx. Si les interesa conocer más de los materiales que tenemos disponibles en Dentsply, por supuesto en nuestra página dentsply.com.mx. Y bueno, espero sus preguntas y que haya sido útil esta información, que no se hayan aburrido en esta hora que tuve el gusto de estar con ustedes. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros entes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía.